Hay lugares que uno extraña sin haberlos conocido jamás. Parece una idea imposible, hasta que encuentras un lugar donde el silencio pesa más que las piedras. Lugares que nos hacen sentir que llegamos demasiado tarde, como si la vida hubiera pasado por allí y solo nos hubiera dejado el eco de todo lo que alguna vez llamó hogar. En el norte de Italia, sobresaliendo de un lago de aguas tranquilas, existe un viejo campanario que parece negarse a desaparecer. A simple vista, podría parecer el único edificio que sobrevivió al paso del tiempo, pero no está solo. Bajo la superficie descansa un pueblo entero. Su nombre era Curon. Desde la orilla, cuesta creer que bajo esa superficie tranquila alguna vez hubo calles, que donde hoy el agua apenas se mueve, antes había ventanas abiertas, puertas que se cerraban al caer la tarde y niños corriendo de regreso a casa cuando las campanas anunciaban el final del día. Es difícil imaginar que, justo debajo de ese lago, aún descansa el lugar donde cientos de personas aprendieron a vivir. Un lugar que no fue abandonado por el paso del tiempo, sino por una decisión. Porque durante siglos, Curon fue un pueblo como cualquier otro. Un lugar donde la vida transcurría al ritmo de las estaciones, donde las familias se conocían por nombre, donde la iglesia no era solamente un edificio, sino el punto de encuentro de toda una comunidad. Nadie pensó que algún día todo aquello desaparecería. Imagina que una mañana llaman a tu puerta. No vienen a darte una noticia sobre un vecino, ni a pedirte ayuda. Han venido a decirte que el lugar donde naciste dejará de existir, que la casa donde creciste será demolida, que la iglesia donde aprendiste a orar desaparecerá, que la plaza donde viste jugar a tus hijos quedará bajo el agua, y que, cuando todo termine, nadie volverá a caminar por esas calles. Eso fue exactamente lo que los habitantes de Curon tuvieron que escuchar. A mediados del siglo XX, las autoridades decidieron construir una presa para aprovechar la fuerza del agua y generar energía hidroeléctrica. El proyecto prometía llevar progreso y electricidad a una región que los necesitaba, pero el valle donde debía levantarse el embalse ya tenía habitantes, tenía calles, tenía recuerdos. Tenía un pueblo llamado Curon. La noticia llegó acompañada de una promesa. El valle sería transformado para dar paso a un gran embalse hidroeléctrico. El progreso, dijeron, traería beneficios para la región. Pero toda promesa tiene un precio, y esta vez, el precio era un pueblo entero. Los habitantes de Curon intentaron evitarlo. Durante años alzaron la voz, presentaron recursos, protestaron, se aferraron a la esperanza de que alguien cambiara la decisión. Porque, cuando el lugar donde has construido tu vida está en peligro, uno nunca deja de buscar una manera de salvarlo. Pero hubo decisiones que ya estaban tomadas mucho antes de que ellos pudieran cambiarlas. Un día comienzas a guardar tus cosas, no porque quieras irte, sino porque ya no te queda otra opción. Doblas la ropa, tomas las fotografías familiares, cierras por última vez la puerta de la casa donde aprendiste a caminar. Recorres las calles sabiendo que cada paso podría ser el último. Miras la iglesia, la plaza, las montañas que te vieron crecer, y por primera vez entiendes que hay despedidas que no ocurren entre personas, sino entre una persona y el lugar que llamó hogar. Eso fue lo que vivieron los habitantes de Curon. Poco a poco, las casas comenzaron a desaparecer. Los caminos dejaron de conducir a ninguna parte. Las calles que durante generaciones habían visto pasar bodas, funerales, juegos y despedidas quedaron condenadas al silencio. Cuando el agua comenzó a subir, no solo cubrió piedra y madera, también cubrió las rutinas de cientos de familias,
las conversaciones, las risas, los domingos, los recuerdos. Y finalmente, en 1950, el agua terminó cubriendo el antiguo Curon. Las calles dejaron de existir, las casas quedaron sepultadas bajo el lago, los caminos ya no conducían a ningún lugar. Cuando el agua terminó de subir, Curon desapareció. El lago terminó ocupando el lugar donde alguna vez hubo un pueblo, y el pueblo, que durante siglos había sido un hogar, se convirtió en un recuerdo. Casi todo desapareció. Casi. Hubo una parte del pueblo que se negó a hundirse. El viejo campanario de la iglesia permaneció en pie, como si se negara a abandonar el lugar donde había acompañado la vida de generaciones enteras. Durante décadas había marcado el paso de los días, había anunciado bodas, había reunido a los vecinos, había despedido a quienes ya no volverían. Ahora era él quien parecía esperar. Con el paso de los años comenzó a circular una historia. Algunos aseguraban que durante ciertas noches las campanas seguían escuchándose, a pesar de que habían sido retiradas mucho tiempo atrás. Nunca hubo pruebas que confirmaran aquellos relatos, y quizá nunca las haya. Pero hay algo en esta historia que siempre me ha conmovido. Me gusta pensar que, si alguna vez esas campanas sonaron, no era una iglesia llamando a sus fieles, era un pueblo intentando recordar el camino de regreso de quienes alguna vez lo llamaron hogar. O quizá esa sea simplemente la forma que tiene la nostalgia de hacerse escuchar. Durante más de 70 años, el antiguo Curon permaneció oculto bajo el agua, hasta que en 2021 el embalse fue vaciado temporalmente para realizar trabajos de mantenimiento. Por unos días, las calles volvieron a ver la luz. Los muros de algunas casas reaparecieron, como si el pueblo hubiera respirado una vez más antes de volver a sumergirse en el silencio. Hoy, los recuerdos de quienes rieron, lloraron, crecieron y envejecieron entre aquellas calles descansan bajo el agua. Quizá los lugares nunca desaparecen del todo. Tal vez solo esperan que alguien vuelva a recordar que allí hubo un hogar. Hay lugares que desaparecen y hay lugares que, incluso después de desaparecer, siguen esperando a quienes alguna vez los llamaron hogar. Quizá por eso hay sitios donde el mundo vacila.